amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este subprograma Careo. Yo soy Omar Santana y me acompaña don Alfonso Tejeda. Fonchi, ¿cómo está usted? Muy bien, Omar, muy bien. Encantado de retornar aquí otra vez. Así es. Pero continuar por ¿No? más tiempo, Y qué bueno, hasta que Lito me lo permita. Y qué bueno que dice retornar, porque tenemos que pedirle disculpas a nuestra audiencia. La semana pasada, por primera vez en 20 años, Sí. tuvimos que hacer un programa repetido por situaciones ajenas, de verdad, nuestra voluntad. Así que bueno, hacia adelante y de inmediato manos a la obra. Don Fonchi, no sé si en esta semana... bueno, seguro se enteró de que la República Dominicana, y no fue esta semana tampoco, lamentablemente tuvo que suspender la convocatoria que tenía la organización de la 10ª Cumbre de las Américas. Sí. Una cumbre que originalmente es una creación estadounidense, pero que encuentra sede a través de los 30 años que ha tenido, casi 30 años que ha tenido desde su creación, en varios países de América Latina. Se celebra en el seno de la OEA, pero es una convocatoria estadounidense. Sin embargo, estadounidense de corte, además demócrata. Sí. Sin embargo, en esta ocasión, lamentablemente, la República Dominicana, que era el país sede, o es el país sede porque esperan realizarlo el próximo año, ha tenido que convocar, que suspenderla. Ellos alegan, y yo creo que tiene sentido y razón, la situación geopolítica de la región. Que está muy convulsa. Que está muy convulsa. Y yo creo que tiene sentido. Acaba de ocurrir el huracán Melissa, que afectó a Jamaica. Jamaica es un país caribeño, una isla que tiene una gran relevancia dentro de las Antillas Menores. Es un país de habla inglesa. Es la nación de habla inglesa de las Américas del Caribe más grande. Más grande, sí. Entonces sí tiene importancia debido a que Jamaica acaba de pasar los efectos del huracán Melissa, que ha dejado más de 50 muertos y pérdidas que se estiman en una tercera parte de su Producto Interno Bruto. Tenemos la situación, la crisis que hay en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela, presionada por la presencia militar de los Estados Unidos en el Caribe. Tenemos también la situación de Ecuador, que está y es un aliado muy cercano a los Estados Unidos, que está en una situación casi de conflicto interno armado con el narcotráfico. Está Perú, que es un país de posiciones propias, pero que no tiene presidente. La presidenta acaba de ser destituida y tienen que armar unas elecciones en 6 meses. Está México, había dicho que no venía la presidenta y lo había dicho de mala forma, casi ninguneando la convocatoria. Lula había negociado hace 2 semanas con Estados Unidos. Se había reunido con el presidente Donald Trump, eso les reducía, y además tienen su propia convocatoria, que está celebrándose en estos momentos, o mejor dicho, en esta semana que está pasando en Belén. Argentina ya habló también con Donald Trump, se había reunido con Donald Trump. Javier Milei recientemente visitó a los Estados Unidos, así que para él no tenía mucho afán. Mucho interés. Chile está metido en elecciones. Entonces, viendo las cosas así, Venezuela, Nicaragua y Cuba, yo no voy a decir que no fueron invitados, porque aunque no lo fueron, pero tampoco iban a venir. No iban a venir. Porque es una convocatoria estadounidense. Quizás de esos países, Haití ahora no se sabe. No se sabe si nunca se ha sabido si se va a celebrar elecciones. Sí. Ahora está más complejo. Panamá, así viéndolo al ojo, y Costa Rica, que también tiene su propia crisis interna, pero Panamá quizás fuera de esos países con los que uno se siente identificado, el que más posibilidades tenía que venir. Así que yo creo... había anunciado que venía el presidente. Exacto. Entonces decir que la convocatoria fue un fracaso sería un insulto a la República Dominicana, y no lo es. Las circunstancias políticas, geopolíticas, no permitieron la convocatoria. Sí. Yo creo que de eso que se trata. Eso lo ha reconocido mucha gente aquí en el país y fuera del país. Pero hay un caso curioso, Omar. Sí. Ocurre que quienes cuestionaban la decisión del gobierno dominicano
de excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela de la cumbre. Hoy se sorprende porque Colombia inició ayer otra cumbre con Sí. la CELAC y los países y la De la Unión Europea. Pero ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua están presentes. Exactamente. O sea, que una cuestión un tanto, que uno dirá, jocosa, contradictoria. No, es que... ¿Cómo Bueno, calificar esa Cuba, ausencia? además, en el caso, bueno, recuerde que Nicaragua, los presidentes o los dictadores, como usted lo quiera, o los líderes, para los matices, ahí están los matices, ni Nicaragua ni Venezuela está viajando. No puede. No viajan porque tienen el miedo que si donde viajan lo pueden meter preso. Y más esos 50 millones Y de dólares. Cuba, por lamentablemente, aunque no ha trascendido la información del paso del huracán Melissa, yo creo que los medios de comunicación no le han dado esa relevancia. Sí. Cuba ha tenido pérdidas importantes también por Muy el importantes. impacto del huracán Melissa. En Cuba se habla de más de 45,000 viviendas afectadas. Afectadas, sí. Entonces, el presidente cubano tampoco podía asistir a No. esa reunión. ¿Y de qué se habla ahora en esa cumbre? Del fracaso de Gustavo Petro. Sí, Entonces, ¿de qué se iba a hablar en la cumbre? Que no creo que sea de Petro solamente. Yo creo que también es el fracaso de la Unión Europea. de la Unión Europea y también de Latinoamérica, porque Sí. mira, Lula no fue, se entiende que Lula no vaya, porque Lula terminó ayer una cumbre muy exactamente, importante. el jueves, sí. Y ya mañana, el lunes, se inicia otra cumbre. Exactamente. Que también es muy importante. Quizás, y dada la situación de Lula, que aparentemente no tiene mucha movilidad, porque vi ayer una foto donde el presidente, donde Lula fue ayudado por dos visitantes para bajar una escalera. Pero eso lo vamos a continuar ahora. Bien, es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes aquí en Careo. Hablábamos de que en el marco internacional, en la región, están ocurriendo muchas actividades que buscan convocar a los líderes internacionales. Estamos hablando la de la CELAC y la Unión Europea, la que se suspendió aquí en República Dominicana, pero en Brasil también está ocurriendo la cumbre, la COP30, en Belén, Brasil, donde los líderes mundiales esperan establecer una agenda climática de cara a los próximos años y tratando de combatir el cambio climático, principalmente. Sí. Ya ayer viernes terminó la cumbre de los presidentes, de los mandatarios, que tuvo 4 ausencias importantes. Hay una que se sabía, que era la de Estados Unidos, porque Trump, desde que llegó, lo hizo aquella vez y lo hizo ahora, sacó a Estados Unidos del sistema ambiental, de esos organismos que tienen que ver con el medio ambiente, porque él no cree en eso y todo lo contrario. Pero tampoco fue China, no fue Rusia. Con Putin se puede entender un poco, que él no está saliendo mucho fuera de su... Está en guerra. Sí. Y la India tampoco fue el presidente o el primer mandatario. Mandaron gente muy de otro nivel, no los mandatarios como se esperaba, porque más que Lula tiene muy buenas relaciones con esos 3 últimos que no existieron a través del BRICS, donde Lula intenta y está logrando, aunque de manera un tanto parcial, crear otro organismo o otra propuesta diferente a la ONU y a Estados Unidos principalmente. Entonces, ya a partir del lunes comienzan los organismos y los representantes de organismos de los gobiernos, que el presidente dominicano va también a esa cumbre, a discutir la política sobre el cambio climático y todo eso, que ocurre en un momento muy dramático. Estuve viendo una información que por la sequía y por los efectos del cambio climático, hubo la muerte de como 41 delfines, allá mismo en Brasil. Entonces, en Belén, donde se están realizando eso, van a continuar estos trabajos porque comenzó el viernes y continúa el lunes. Hay
toda una estructura de discusión a ver qué se puede hacer antes de que sea demasiado tarde con la cuestión del cambio climático. Bueno, el cambio climático es un hecho. Ahora hay una línea científica que entiende que ha habido también un poco de exageración con el impacto el impacto de los humanos en el cambio, en el incremento de las temperaturas a nivel mundial, que siempre hasta ahora científicamente se ha asociado con el incremento de los gases generados por la industria fósil, Sí, de la generación de petróleo. Pero bien, eso es ya un tema científico que yo creo que no ha, no ha sido muy bien recibido a nivel internacional y por eso no tiene, a nivel mundial y sobre todo por los grandes medios, y por eso no tiene tanta trascendencia. Pero la verdad es que es un hecho. sí. Tenemos problemas la humanidad tiene problemas de contaminación bastante graves, la humanidad tiene problemas de sequías bastante graves. Fuera de las cámaras hablamos del tema de una propuesta que tiene el periódico Diario Libre, Sí, presentando la crisis hídrica de la República Dominicana, la situación de muchos de los ríos más importantes de la República Dominicana, entre ellos el Osama, eh, el Jaya, el Nizao, el Río Blanco, eh, todos los principales ríos los del país. principales ríos del país, el Licey, y la verdad es que hay lugares, hay ríos de este país donde ya hay basureros dentro del cauce del Sí, río. sí, 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 ¿Qué sí. significa eso? Que están totalmente secos. Y eran ríos que hace 30 años, y ya yo era un adolescente hace 30 años, un jovencito, la gente decía, en tal época ese río era muy importante, era muy grande. Y hace 30 años esos ríos existían todavía. Sí. O sea, eran ríos importantes, seguían siendo importantes, pero ahora están secos. Bueno, en ese caso, como ejemplo, te pongo el río Yaque del Sur, que en el 98, cuando el ciclón provocó una Sí, gran devastación la ahí, devastación sí en de el sur, Tamayo y particularmente de la Tamayo, zona de Vicente la Nobre, esa zona Mesopotamia, para abajo Vicente Noble, sí. de pero viendo esa foto que publica Diario Libre, me impactó mucho la situación que está alrededor del río Sama, de aquel lado, en la zona oriental, y de este lado también, aunque la de este lado es menos contaminada, por decirlo de algún modo. Se ve que esa situación, para repararlo, eso, hay que tomar medidas muy drásticas, medidas muy contundentes, como se dice, porque es que eso está en una situación Sí, ya casi irrecuperable, que ojalá podamos recuperar. hay que ver cómo se recuperan, hay que también hay que reconocer el impacto de los seres humanos en, en, en la destrucción de estos ríos. Habría que ver si esto es parte del mismo cambio climático. Yo sí sé que es parte de, que es culpa de los seres humanos, De los seres humanos, sí. que somos los que comenzamos a represar los ríos, a cambiar el cauce, a echarle basura, a extraer materiales, a mudarnos sobre ellos y luego cuando llega la crecida uno dice que creció el río, bueno, que el río iba ahí antes. Pero la verdad es que lo que está viviendo la República Dominicana y muchos países en el mundo entero es una situación hídrica importante. Muy importante. Claro, como nosotros tenemos, se han construido presas en los últimos años, principalmente durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, esa crisis hídrica ha podido contrarrestarse hasta cierta medida. ¿Qué podemos decir con eso? Bueno, usted va a los barrios y la gente dice, aquí llega el agua. Llega tantas veces a la semana o se pasa un tiempo sin venir, pero llega el agua. Pero lo cierto es que algún día se podrá acabar esa agua y tenemos que hacer algo desde ahora. Es Antes. tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien amigos, de retorno con ustedes aquí en Careo. En Estados Unidos se celebraron las elecciones en algunos lugares de los Estados Unidos
en algunos gobernadores, en otros alcaldes, en otros se aprobaron leyes. Sin embargo, la noticia más importante es la victoria de un joven nacido en Uganda, de origen indio y musulmán de tendencia socialista muy marcada, se llama Zoran Mandani, que ganó la alcaldía de Nueva York, a pesar de que los poderosos, las grandes empresas, Wall Street, que es el mercado de valores de los Estados Unidos y que se encuentra en Nueva York, se opuso abiertamente contra su candidatura demócrata. Nueva York, un estado demócrata a tal nivel que su principal rival era el demócrata Andrew Cuomo, que fue gobernador de Nueva York, y obtuvo 43 puntos. O sea, Mandani ganó con un 50, Andrew Cuomo ganó con más de 40 y el republicano sacó menos de 10 puntos. Sí. Eso habla de la trascendencia del voto demócrata en Nueva York. También Mandani es un joven de 34 años, que viene de una familia que no es rica, pero tampoco es pobre, una familia clase alta media, acomodada, con buenos estudios. Tuvo una educación bastante interesante porque se graduó de estudios africanos. Yo no sé con qué come la gente que se gradúa de estudios africanos en los Estados Unidos. Pero ganó las elecciones y muchos de esos y ganó las elecciones con una promesa. Primero, bueno, con varias promesas, pero puntualmente controlar o congelar los costos de la vivienda en los Estados Unidos y construir más viviendas para detener la gentrificación que se ha acelerado en Nueva York. Dije de los Estados Unidos, es de Nueva York, porque él es alcalde de Nueva York. Que se ha acelerado en Nueva York en los últimos años. Mucha gente ha salido de Nueva York. Ha tenido que salir, sí. Porque no aguanta los precios. Convertir hasta algún nivel el precio del transporte, hacerlo gratuito, darle aumentos salariales a la población y además facilitar educación infantil y los nursery para la población más joven, para que los padres de esas personas puedan tener vidas productivas más mejores. Más cómodas. Así que, ¿qué le parece a usted, don Fonchi, esa victoria en particular? Mira, esa victoria de Mandani, que hay que ligarla a la que tuvo el Partido Demócrata en New Jersey con la gobernadora, y en Virginia también con la gobernadora, y la de California, donde hubo una proposición aprobada para reconfigurar los territorios de votaciones. Yo creo que esas 4 victorias han sido un bolsón de aire para el Partido Demócrata, que podría, dependiendo de cómo ellos manejen la situación, podría ser el inicio del fin de la era de Trump. Porque Trump está en un momento ahora muy difícil. Aparte de esas 4 victorias contra su partido o contra su propuesta, también ha tenido que enfrentar un cierre de un gobierno que él no ha podido superarlo, no ha tenido la capacidad o la disposición posible para superar ese cierre. O la oposición. Sí, porque ya el cierre está afectando inclusive a la República Dominicana con la suspensión de vuelos y esa cosa. Y también Trump ha venido enfrentando en esta semana, que acabó ayer viernes y que hoy sábado comienza otra, para algunos de sus proyectos, de su propuesta sobre los aranceles, que el Supremo se lo está revisando y esa cosa. Pero el joven Mandani es una figura que tuvo que lidiar contra muchas trabas, principalmente el Partido Demócrata, que entiendo o considero que su triunfo dentro del mismo Partido Demócrata contra un demócrata de la vieja guardia, Cuomo, sí, como Cuomo, sí, tiene que llevar al Partido Demócrata a buscar una situación a llegar a un punto donde pueda unir los dos extremos que ahora mismo confrontan, que ahora mismo conviven en el Partido Demócrata. El más conservador,
o el centro derecha con esta propuesta que no solo de Mandani, sino de Ocasio Cortés, de Bernie Sanders y toda una serie de nuevos líderes que van surgiendo. Bernie Sanders no es tan nuevo. No, nuevos líderes que van surgiendo como Mandani, la Ocasio, Sí. y hay otros jóvenes más que se van perfilando en el Partido Demócrata a nivel de Estados Unidos, no solo de Nueva York. La percepción que yo tengo es que hay muchas personas que se están acelerando con este triunfo de los demócratas en estados que son históricamente demócratas. Sí. O sea, el único estado que cambia históricamente por quién vota de esos cuatro que hemos mencionado es Virginia. Virginia, sí. New Jersey es un estado demócrata históricamente. Ahí quienes van a ganar casi siempre son los demócratas, que ganaron mucho mejor que durante las elecciones presidenciales, que con lo que se quiere comparar. Sí, es cierto, en todos los estados se ganó, el voto demócrata ganó de manera más amplia que durante las elecciones de hace un año. Sí. O sea, evidentemente cuando se compara de un momento a otro hay un empuje demócrata, pero la realidad también es que son ciudades demócratas. California es un estado demócrata. Sí. En California que nadie que no sea demócrata que se imagine que pueda ganar unas elecciones. Claro, hay excepciones puntuales. En el caso de Nueva York, igual con Alexandra Ocasio-Cortez, son figuras migrantes en una ciudad muy parecida también al estado de California, donde la migración tiene una gran influencia y también los grupos de socialistas, yo no quiero decir extremos, porque yo no creo que lo son, pero los grupos más socialistas que la derecha... vamos a llamarle socialdemócrata. Que la derecha demócrata, ¿verdad? Sí. Porque la derecha no es de centro en Estados Unidos. No. Digo, los demócratas no son de centro, son de derecha. Sí. Entonces, es más de izquierda, es mucho más de izquierda que los demócratas de derecha, pero yo creo que es un momento bueno que ellos tienen que tener cuidado en sobreestimarlo. ¿Que hay inconformidad con Trump? Sí, también hay inconformidad con Trump. Que además le ayudó al voto demócrata el hecho de que el gobierno esté cerrado y no haya fondos y haya mucha gente parada sin trabajar. Claro también, que le ayudó. También, sí. Entonces son momentos que yo creo que se tienen que analizar dentro de esta situación que se ha dado, en el que además, que me llama la atención también que mucha gente diga, la improbable victoria de Mandani. No era ningún improbable. No, después que le ganó a Cuomo en las elecciones internas, sí. Y Cuomo hizo lo mismo que hizo Leonel Fernández cuando perdió de Gonzalo Castillo, que se fue como independiente y Leonel Fernández se fue por la fuerza del pueblo, sí. Lo evidente era que le iba a ganar a Cuomo 2 veces. O sea, la primera sorpresa ya él la había dado, que fue ganar dentro de la base demócrata. Ganó en la base demócrata, iba a ganar las elecciones también en la alcaldía. Entonces, yo sí creo, igual que usted, que es un buen momento para los demócratas, pero es un momentito, no es un momentazo. No. Pero lo importante que tiene eso son dos cosas, la victoria de Mandani. Primero, que los demócratas sienten un ánimo que pueden recuperar a muchos votantes que se fueron con Trump, muchos demócratas en Nueva York. Pero que eso es Nueva York. Sí, pero no a nivel nacional. Pero no, en el caso que la victoria de Mandani fue en Nueva York. Fue en Nueva York, sí, pero hay que tomar en cuenta los otros tres. Se quiere tomar en cuenta eso. Y yo creo que, y es cierto, a partir, en comparación con el año pasado, se ganó más claro que pero que las elecciones presidenciales son sui generis, son distintas. Déjame apuntar un último dato que nos interesa en lo de Mandani. Mandani ha reconocido, y ella se expresó de manera muy contundente, muy participativa, una dominicana que es concejal en el Bronx, apellido Séptimo, que precisamente llega mañana al país con la gobernadora de Nueva York, que viene a una visita al país por 2 días. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Eso es muy interesante. Ahora, lo que yo sí creo es que ha sido una victoria para los demócratas, pero ellos tienen que tener cuidado. Sí, todo el mundo necesita ganar, pero yo creo que tienen que tener cuidado en sobreestimarla. Sí. Es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo.
Saludos, estamos aquí en Careo. En esta semana, lamentablemente, el gobierno tiene que... dos sucesos han tenido o van a tener que obligar a que el gobierno dé la cara. Uno de ellos es el segundo deslizamiento de tierra en la carretera, carretera de circunvalación de Baní, que fue inaugurada en agosto, septiembre, octubre, noviembre, hace menos de 2 meses. El gobierno ha dicho, o el Ministerio de Obras Públicas, que ha dicho muy poco sobre la situación, ha dicho que la carretera todavía está dentro de la garantía. Sin embargo, es penoso que las primeras lluvias que recibe esa carretera ya generan deslizamiento de tierra y el desvío en un punto. Dicen los técnicos, yo no soy técnico, que lo que ha pasado allí se debe a que el relleno con el que se hizo esa área en la carretera de Baní tuvo materiales no adecuados y hasta limo. Yo no sabía que el limo se utilizaba para rellenar, todo lo contrario, el limo es orgánico, sí, y el orgánico se deteriora y daña lo que está encima. Pero bien, eso dicen los técnicos. Y la segunda razón por la que tienen que dar la cara es por un acontecimiento que por suerte no dejó víctimas mortales en San Pedro de Macorís, y es el desplome de un tanque de agua o el colapso de un tanque de agua que afectó varias viviendas, incluyendo por lo menos 3 que quedaron destrozadas, y habría que ver si la ONESVIE va a hacer un estudio de las demás estructuras, porque la verdad es que fue un hecho para esas familias de Consuelo, San Pedro de Macorís, devastador. Y digo que tiene que dar la cara porque ahí hay dos temas importantes que tienen que ver con infraestructura. Uno de la calidad de una obra construida y otro es el mantenimiento de una obra que tenía 30 años. Y me pueden decir, el gobierno ha dicho que el tanque tenía 30 años, pero sí, el tanque que está en el Don Bosco tiene 80 años y nadie piensa que se va a desboronar. Esos dos casos que tú mencionas, Mal, tienen una causa común: la falta de responsabilidad oficial, que no es de ahora, pero que ahora también se ha visto. Porque la carretera tiene que, no es una garantía que te dé el que la construyó, y que no, por 2 años yo te puedo reparar cualquier cosa. No. La garantía de toda carretera y de toda obra es que opere de la manera más segura posible. Exacto. Esa es la garantía de una carretera, que opere de la manera más segura, que te garantice a ti la seguridad, que te garantice un desplazamiento cómodo, con todas las condiciones que necesita un vehículo desplazarse, que necesita la gente desplazarse. No diga que una compañía te ofrece una garantía de que no, tiene garantía de 1 año, si se repara no, esa carretera no debió sufrir ese deterioro tan rápidamente, porque fue en agosto, a mitad de agosto. No, claro, además es verdad que Melissa generó una importante cantidad de lluvia en la región sur, sí, pero ahí está la carretera de Azua, que tiene 100 años y no le pasó nada. Entonces yo creo que el gobierno... Y la circunvalación también de Azua, y tampoco le pasó nada, que es más vieja, y es más, no tiene 10 años de construcción. No. Entonces la de Baní lo que está mal hecha. Lo que tiene que decir es la responsabilidad de que esa compañía haga la carretera, pero la haga con las calidades necesarias, para que no esté cada rato, porque lo que están haciendo, no sé qué es la condición de lo que están haciendo, pero por trechos, como están reparando por trechos, tú sabes, cuando el agua vuelve, los trechos sí. Y en el caso de San Pedro de Macorís, es otra cosa, es otra muestra de irresponsabilidad que tenemos. Porque esa gente que salieron heridos en ese tanque fue porque lo dejaron construir sus viviendas ahí alrededor del tanque, que eso tenía un perímetro supuestamente, que no pueden... exacto, es un buen punto el que usted plantea. Ahí hay 2 temas de seguimiento. Primero, la calidad de la infraestructura a través del tiempo. ¿Quién le dio seguimiento al mantenimiento de esa obra? Nadie. Eso es lo primero. Y segundo, el perímetro que se tiene que resguardar a la hora de construir un tanque de esta magnitud, porque es un tanque que se construye en altura y que se supone que tiene que estar distanciado de la población, porque además es un tanque de metal. No es un tanque de concreto, como por ejemplo el que está aquí en la ciudad hay varios tanques de concreto. Está el tanque que está en el Evaristo Morales,
de la CAS, está el tanque de Don Bosco, Don Bosco son mismo. tanques que tienen más de 50 años, 70 Sí. años de construcción y de hormigón armado y no tienen ningún problema. Pero los tanques de metal son otra estructura, Se erosionan se con pueden más frecuencia. erosionar por la misma estructura y debieron de darle un mejor seguimiento. Aparte de que hay algo clave, la gente, todo el mundo dice ahí que se lo venía avisando la gente del INAPA. Bueno, y no Entonces, actuaron. gobiernos anteriores permitieron que esa gente se mudara en una zona de peligro, Que no deben vivir que no, ahí. donde no deben vivir, eso es cierto, pero la gente, las autoridades están también para darle seguimiento a la calidad Claro, de una esa obra a es su través del principal tiempo. responsabilidad. Sí. Bien, es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Amigos, continuamos en Careo. Después de 5 años en la que la República Dominicana no tuvo un representante formal, en un embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, llegó la señora Lía Francis Campos y lo primero que hizo don Fonchi fue visitar la Catedral Primada de América. Y luego, desde entonces, también ya presentó cartas credenciales ante el canciller de la República. Pero llama la atención que luego de que ella hace su visita a la catedral, una mujer católica, sus creencias, llega a la República Dominicana, en un país además muy religioso, donde el catolicismo es la religión oficial de acuerdo con la Constitución, y además, y los que no son católicos, el resto será cristiano, con una muy breve porción de ateos y agnósticos. Sí. Entonces cae bien su llegada religiosa al país. Pero entonces, y a mí que nadie me diga que eso no fue a propósito, el ex embajador James Brewster dice que oficia una boda gay que por supuesto no tenía ninguna validez legal en la República Dominicana, pero lo dijo y lo publicó para que se supiera que lo había hecho. Y él puede decir que en mis redes sociales yo publico lo que me da mi gana así, pero usted es una figura pública. Entonces, él lo publicó y claro que eso fue para llamar la atención dentro de un país, en un país que le parece que le va a dar una buena bienvenida a Lía Francis Campos, ya que coinciden en sus creencias religiosas. Ahora, yo lo que creo es que más allá de los matices, superficiales, yo creo que el gobierno de la República Dominicana, que desde el principio ha dicho que tiene relaciones especiales con los Estados Unidos, sí, lo dijo y el que además sí. el presidente Abinader ha denominado como relaciones excelentes con los presidentes que han pasado, tanto Joe Biden, quien fue en la presidencia de Joe Biden, fue cuando a la República Dominicana se le delegó la cumbre sí. junto con Donald Trump y con Marco Rubio, que ya estuvo en el país, Sí. ya que tiene tan buenas relaciones, tienes que ver, o mejor dicho, aprovechar ya la llegada de Lía Francis Campos, que en los próximos días ya me imagino que se conocerá el placer y todo eso, lo protocolar, para presentar dos puntos que para mí son los principales para la República Dominicana y que los Estados Unidos tienen una relación directa con ellos. Primero, el combate a las pandillas haitianas. Haití es el principal problema geopolítico que tiene la República Dominicana. Lamentablemente la situación haitiana. Parte de la región. Y parte de la región. Pero República Dominicana, principalmente. A Venezuela no le importa eso, ni siquiera, y ni ningún país al sur de Haití le importa eso. Y nosotros somos los que compartimos frontera con ellos y tenemos una migración importante de haitianos, y aunque la República Dominicana diga que la frontera está controlada, lo que no hay es violencia. Pero el hecho de que mensualmente se deporten anualmente se deporten más de 200.000 personas significa que es porosa, o sea, no está bajo control. No. Lo que no hay es violencia, pero bajo control no está. Así que esa situación hay que presionar a los Estados Unidos para que continúe apoyando la misión que vaya a resolver el problema de la pandilla y que lleve a Haití a una normalidad donde los haitianos puedan vivir en paz y nosotros también vivir en una relación armoniosa con los haitianos.
Y segundo, los aranceles de Donald Trump, que si bien es cierto que una Suprema Corte de Justicia está cuestionando, no, y además que la Suprema Corte ahora mismo es más es conservadora. Ultra conservadora. Exactamente, por la formación, por la conformación actual en la que influyó mucho Donald Trump durante su presidencia, porque le tocó, si hubiese sido un demócrata, le hubiese tocado al demócrata, no fue que quitó a nadie. No. Entonces, aunque los aranceles están por verse en los próximos días a nivel federal en los Estados Unidos, yo creo que aún así la República Dominicana tiene que hacer los esfuerzos para mejorar esa relación comercial que tenemos con los Estados Unidos, porque un arancel de un 10% nos afecta demasiado. Muy mucho, muy mucho. Sí, nos afecta demasiado en las exportaciones, somos un país que depende de las zonas francas y somos un país que pretende exportar los pocos productos que genera hacia los Estados Unidos, que es su principal mercado, y la verdad es que nos hace menos competitivos. Y nada, vamos a darle la bienvenida a Lía Francis Campos, pero también vamos a presionarla para que nos ayude con eso. ¿Qué usted cree? Ya con la presencia de ella aquí debe hacerse más fácil el tratamiento de esos temas y la influencia de ella puede ayudar Exactamente. Vamos a ver si la presencia de ella ayuda en ese orden y también la relación que tiene República Dominicana con el señor Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Para nosotros ha sido un placer, lamentablemente me tomé yo la última parte completa del programa y nos vemos. Muy bien, Gracias. Y nos vemos en un próximo Careo.